tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Estamos aquí para un nuevo programa que tenemos comenzando el año y yo quiero darle la bienvenida a Ana desde Argentina y Ana nos va a contar un poco por qué estamos reunidas hoy. Ella nos va a contar un poco de Camila, su hija, a quien han asesinado. Esto es un caso de femicidio aún no resuelto, pero que nosotros tenemos toda la fe de que esto va a salir a la luz y se va a poder condenar al asesino. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas tardes, Analía. Muchas gracias por el espacio, por hacer visible el caso de mi hija eh, y esperemos que se visibilice más y sea un paso más hacia la justicia y que se aclare todo lo que pasó con Camila, que no fue suicidio, fue femicidio. Eh, bueno, te cuento, Cami Contanos. viajó a Santa Fe, viajó a Santa Fe en 2019, en julio. Había conocido a Damián por redes. Yo me entero después porque ella tiene una hermana más grande y a mí me dijo que lo había conocido en la casa de su hermana. Y sí, lo había conocido ahí, pero a través de una pantalla. No sabía yo ese detalle. Eh, Ella estaba en la casa de su abuela en ese momento porque mi mamá vivía sola. Entonces ella quería estar con ella para cuidarla eh, y estaba con ella. Entonces, 3 días antes de que ya tenía el pasaje, porque Damián la convenció para que vaya a conocer, a visitar, le mandó el pasaje y me dice, mami, me voy a Santa Fe. a-". Yo le digo, ¿a qué te vas a Santa Fe? A conocer a Damián, que le había mandado el pasaje. Yo no quería, pero al tener 19 años no necesitaba autorización ni mía, ni del papá, ni de nadie para ir a la provincia. Entonces no me quedó otra que acompañarla a tomar el micro. Em, Era su primer viaje. Yo mientras estuvo conmigo acá, ella iba a 11 cuadras al colegio, a la secundaria, y yo la llevaba y la traía. Iba colgada de mi brazo porque era muy em, inocente a pesar de su edad. Era una chica llena de amor y muy buena. No entiendo cómo pudieron hacerle lo que le hicieron. Bueno, yo ese día cuando llega, nos íbamos hablando, me avisa que llega y le digo, mandame la dirección de todo, con quién estás, le pedí todos los detalles. Eh, Estuvo ahí un tiempo, ella nunca contó nada malo, solo que la suegra no la dejaba tranquila. Si ella estaba durmiendo iba y le golpeaba los pies y le decía que para que empiece a hacer las cosas. eh, y nosotros creíamos que era una suegra celosa o solamente que no quería que ella esté ahí porque era único hijo Damián. Los padres eran grandes y no sabíamos que era tan grave todo lo que pasaba porque ella nunca nos dijo nada. Cuando yo la veía triste o con cara así media bajoneada, así, ella me decía que era porque había arrancado la pandemia después, ahí nomás, en el 2020, y que era por eso, que extrañaba, que no podía venir, y yo le creía que era por eso. No pensé, y ahora miro las fotos y digo, ¿cómo no me di cuenta? A veces, Ana, nos pasa que nosotros no nos damos cuenta de todas las cosas y eso no nos hace culpables, sino nos hace bueno, confiamos en nuestros hijos, creemos que estamos apoyándolos y haciendo lo correcto, y aunque a veces no sea así, nosotros somos humanos y hacemos lo que podemos como padres. Y entonces, para poner un poquito al tanto a la gente, tenemos a Camila que conoce a una persona a través de un chat o a través de un grupo, lo conoce por vía
por la en un computadora, juego. se ve, por los juegos, bueno, por los juegos, que es muy Sí, común que los chicos se conozcan por estos juegos, bueno, después se conocen un poquito así, se ven, se ve que entablan una relación entre ellos. ¿Cuánto duró ese tiempo, esa relación, ese? 1 año y 5 meses. 1 año y 5 meses estuvieron chateando, ok, para poder No, ver, no, ella vivió con él 1 año y 5 meses. ella vivió un La año, conversación, sí, un año y 5 meses vivió con él. ok, o sea que a partir de que vos no las La cortas, conversación fue, sí, decime. cuando la conversación fue corta, fue 1 mes, y Mm, él ya la había convencido de que vaya a mm. conocer, a visitar, no que Sea, se iba a solo un quedar ahí. mes y venite para acá. O sea, hay un Y grado de ella, manipulación, de alguna manera la manipuló o sí, demás, o confiada ella, como vos decís, que tenía como un grado de ella inocencia. era, Sí, porque hay muchas chicas, ella creía, chicos, sí, exacto, que no tiene nada que ver la edad, Ana. Podemos tener hasta 40, 50, 100 años y somos, sí, tenemos ese grado de inocencia porque no hay maldad en el alma de uno, no hay maldad en la persona. Entonces, claro. se confía, ¿viste? Y ella no era una chica de salir, ¿viste? Ella Claro, era feliz claro, estando en su pieza y iba al baño y lo usaba de estudio porque a ella le gustaba cantar. Iba sí, con el celular y cantaba, de hecho acá tengo su micrófono y todo. qué hermosa. Era lo que ella quería. Y de acá iba lo de mi mamá y era Claro, su mundo su era lugar. familiar, entonces creyó que había encontrado a lo mejor un amor, una familia. Así que estuvo 1 año y unos meses con él, donde vos no la viste Sí. más. Claro, ella se fue en julio. Ujú, Y en febrero ella cumple años. Ahora en 4 días ella estaría cumpliendo 23 años. Eh, y ella en febrero viene. mm, Ella viene. Yo no sabía que era mi mamá la que le había pagado el pasaje. Yo creí, bueno, Damián, de regalo de cumpleaños, ujú, le pagó para que viniera a compartir con nosotros. sí, Pero no, era mi mamá que sin decirme nada le mandó el pasaje, le había mandado un celular porque el de ella se había roto casualmente, ujú. y siempre le mandaba cosas sin que yo sepa. Eh, y tampoco sabía que ella venía para quedarse 1 mes y después volver supuestamente. A la semana ella ya estaba de nuevo en Santa Fe. Después me enteré que él la llamaba y le mandaba mensajes, pero cuando ya era tarde, ya no podía hacer nada. Me enteré todo cuando Todo te había enteraste, pasado todo. claro, todo te enteraste después. ¿Y vos cómo la viste cuando ella Bueno, regresó después de tantos meses? ella estaba bien, estaba como cambiada, como más adulta parecía, y más delgada, que yo lo atribuí a estar en otro ambiente, a el paso de la juventud a mujer ahí de la casa, al cambio. No, nunca pensé que era porque no comía bien o porque la trataban mal, eh, porque ella se querría cuidar, pensé también, porque ella era robusta, era grandota, medía 1,70 m y era grandota. Por eso yo le digo mi pequeña gigante, porque era grande al lado mío. Ujú, eh, y no pensé en eso, pero estaba delgada. Eh, Después, esa noche que ella me dice que quiere volver todo, eh, bueno, yo le digo que haga esas cosas, ella no podía, y a la 1:28, mi hija más grande, Melina, le manda mensajes a Damián porque él a mí me tenía bloqueada. No sé por qué, porque yo no discutí nunca con él, nada. Eh, Le manda mensajes que quería hablar con Camila, porque Cami le mandaba mensajes a ella también, y ella no le contestaba. Eh, Discúlpame, me salté la parte de que yo a las 11:51 de la noche hablé con Camila, 2 o 3 palabras porque yo no quería ponerla nerviosa, yo no sabía que era él el que la maltrataba, y quería hablar con Damián.
yo quería decirles, de hecho se lo escribí en mensaje porque no me atendió, que me la cuidara, que si no quería que Cami esté ahí, que la tenga bien hasta que yo llegue a buscarla, o que la suba a un micro y me la mande de vuelta. Pero no sabía que era él el que me la estaba maltratando, él y su mamá. Si no, no le hubiese dicho a Cami que me pase con él. Y yo lo llamé a él y él no me atendió, entonces la llamo a ella me atiende, le digo, Cami, pasame con Damián. Y me dice, no puedo, mami, estoy en el baño. Le digo, pero abrí la puerta un poquito, saca la mano y dale el teléfono que quiero hablar con él. Yo para pedirle que me la cuide. Y me dice, ay, no, mami, no puedo. Le digo, bueno, Cami, en 10 minutos te vuelvo a llamar. Yo no sabía que él era el que le hacía todo eso. Si no hubiese dicho otras palabras. Qué situación, Ana. Estás describiendo los últimos momentos de tu hija angustiada, pidiéndote ayuda desde tanta distancia contra su Sí. acosador, violento y asesino, ¿no? Porque Sí. después termina con Y esta... Sí, decime. sí, de hecho yo hablé con ella a las 11:51 de la noche y le dije en 10 minutos te vuelvo a llamar y 10 minutos después estaba muerta. Ya. No te contestaron más. Se ve que, Nadie. no, se ve que cuando cortó conmigo, como él sabía que yo le iba a llamar porque lo llamé a él y él no me atendió, se ve que ahí se desató todo y ahí pasó lo que le hicieron él y su mamá, porque son los dos. La hora de muerte de Cami figura que son las 12, no es que yo digo, será cuando cortó, figura esa hora. Ujú. Y dicen que ella se suicidó a 50 metros de la casa, cuando ella en el mensaje me está diciendo, no puedo salir. Estoy en el baño. Hay una cámara, hay una cámara enfrente de la casa, Ujú. porque hay un comedor y hay un centro de salud, y no la muestran. Porque si es como ellos dicen que mi hija se suicidó, no me la muestran y es una manera de hacerme callar, de mostrarme, ¿ves? Que ella se suicidó con la cámara, que ella ¿Y se fue de qué sola, forma se que suicidó llevaba al Camila, baile, supuestamente, para dicen que se ahorcó, que se ahorcó? dicen que se ahorcó. Que se ahorcó en el baño. Y no, no, a Ah, 50 metros a de la 50 casa dicen que metros. se fue, claro. Y lo que Ok. ellos hicieron fue cuando les sacaron su vida, fue llamar a su hermana, que es policía, fue la primera que llegó, y ahí descartaron el cuerpo en ese lugar, que está a 50 metros, sí. Dicen que esa noche todas las luces de la policía y todo estaban en un quincho que hay en ese campo, y después se armaron todo a varios metros de ese lugar, no ahí, en un árbol que no da con la contextura física de Cami como para que ella encima haya usado un tacho de 20 litros para hacer lo que dicen que hizo. Era un árbol muy delgado, que si ella se subía se iba a doblar o se iba a romper. eh, Claro, no todo daba, escena de no daba. Y crimen eso, creada, ¿no? sí, Le hicieron sí, autopsia? en ese momento no. Yo la pedí y me dijeron que no, que la forense Marianela Barbero había dicho que no hacía falta porque era obvio que ella se había suicidado, porque no había blister de pastillas ni recipientes de alcohol alrededor, y que con eso era suficiente. Ella, y que si yo me iba a poner en contra de lo que decía la forense y la fiscal Emilce de los Milagros Fisores, que ahí no iba a lograr nada. Todo eso me lo dice el policía que ayudó a Verónica Boetti, la hermana de Damián, Elio José Godoy, y la jueza del Registro Civil del Pueblo, Gabriela Weiss, que nos increpaban a mí y a mi marido para que le firmemos el acta de defunción, y dijeron que nos llevemos el cuerpo y que nosotros hagamos lo que quisiéramos con él, como si fuera que nos iban a dar, no sé. Y las cosas de Cami,
la valija y otras cosas en bolsita estaban tiradas ahí en la comisaría nomás. O sea que la familia descartó todo rápido Se sacó todo de encima. y no dieron la cara. Yo no lo vi a Damián, no lo vi a Damián, no lo vi a los padres, no la vi a la hermana que es policía, no conocí a nadie ahí. No me dejaron reconocer el cuerpo de mi hija ahí. ¿Por qué? Nunca estuvo en una morgue porque ellos armaron todo así y me decían que él la había reconocido, que la había reconocido Damián. Ellos no estaban ni siquiera casados, ellos tendrían que haber Eh, esperado que yo vaya, Exacto. Vos eras yo o su papá, porque ella tenía 20 años ahí Ujú. y no, la reconoció él. eh, no, desde el vamos que le negaron la autopsia, no firmamos nosotros, no firmamos nada, viajamos 80 kilómetros más a la Fiscalía de San Cristóbal y ahí nos dieron la misma respuesta, que no se le iba a hacer la autopsia. Cuando el muchacho policía que estaba ahí con una mujer policía me pregunta, ¿y quién te recibió en la comisaría? La mujer me preguntaba cómo era. Yo le explico cómo era y me dice, Beatriz Boetti. Y yo me doy vuelta porque estaba a mi espalda y le digo, Verónica Boetti, sí, me dice. Y yo le digo, ella es la cuñada de mi hija. Y hizo un gesto como diciendo, con razón. Mm, Así que se ve que ella ya tiene un prontuario de actitudes así. Nos sí. hicieron terminar de escribir unas cosas que eran las cosas que yo veía mal y nos mandaron de vuelta a retirar el cuerpo de mi hija así sin nada y no nos quedó otra que ir a retirar el cuerpo porque se estaba descomponiendo, nunca estuvo en una morgue, estuvo en la comisaría. Desde la noche anterior nosotros llegamos a las 3 de la tarde del otro día y volvió el cuerpo para Buenos Aires también en un transporte sin refrigeración, todo hecho a propósito para que no la podamos ver, Ah, y de hecho no la pudimos ver. En 36 horas ella estaba en la cara porque yo pedí por favor que me la dejen ver acá porque no la había reconocido y no querían, me decían, no, no se puede, señora, no se puede, está muy descompuesta. No la querían recibir en el cementerio porque la supuesta jueza no mandó todos los papeles necesarios. eh, Todo lo que hicieron, lo hicieron toda a propósito para una, retrasar más todo. una crueldad para una madre, para un padre, una cosa tan, tan terrible que espero que los que estén escuchando tomen conciencia de lo que ha tenido que atravesar Ana y su esposo con su propia hija. Todos los que somos madres, los que somos padres, no podemos imaginar el dolor y el sentimiento y la impotencia de que no podamos ni siquiera reconocer o ver por última vez a nuestra hija. ¿Cómo siguió esto? ¿Cómo quedó? Bueno, cuando mi marido va a hablar con el director del cementerio de acá de San Fernando, de Buenos Aires, encima también lo grita, como si él tuviera la culpa de que no le mandaran con el traslado los papeles necesarios y dice que cómo íbamos a traer el cuerpo sin los papeles, como si nosotros fuimos de guapos a buscar el cuerpo. Nosotros no sabíamos nada, ni siquiera qué papeles se necesitan. Aparte no nos dieron a nosotros los papeles, se lo dieron al muchacho del traslado. Y encima sumarle eso, el que no quieran recibirla, el que le decían que él no le iba a dar un cajón para mi hija cuando nosotros no se lo pedimos. Eh, Así que más cosas, la casa velatoria no la quería recibir, porque si el cementerio no la recibía, tampoco ellos podían recibirla. Tuvimos que esperar a que la jueza por WhatsApp le mande los papeles que no había mandado. Y ahí cuando la recibieron en la casa velatoria me decían que no la podía ver, que tenían que velarla con cajón cerrado y solamente una hora. Y entonces yo pedí por favor y mi marido me decía, no la vamos a hablar con cajón cerrado porque no se puede. Yo digo, no, yo la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver.
Me decían que no, hasta que me dice, bueno, señor, me hicieron pasar y le rompieron la bolsa un poquito a la altura de la cara, ahí está la prueba también que nunca estuvo en una morgue, porque en una morgue no le van a poner esas bolsas negras y con cinta blanca todas, sino tapadas. Tienen sus bolsas ellos para poner a la gente y no la reconocí por la cara, porque estaba toda hinchada, su boca y su nariz toda hinchadas y con sangre y color verde oscuro estaba la piel. Y yo realmente no se podía estar, porque estaba muy descompuesta. Rompí un poquito más la bolsa para verle el pelo y reconocerle el pelo, aunque sea. ¿Y pudiste, Ana, Y fue reconocer? lo único que reconocí. El pelo sí. ¿No Y ese pudiste día, no pudiste verle el cuello, Ana? Perdón que pregunte esto, pero no pudiste. no, igualmente no se veía nada, porque le rompieron un poquito la cara, nada más la Solamente bolsa. eso. Sí, porque era el grado de descomposición estaba muy fuerte. Y hasta hoy, para sacarte de esta situación, para que te puedas reponer un poquito, hasta hoy no hubo autopsia. Y hubo, ¿Hubo? cuando, sí, cuando pasó todo esto que la dejamos acá en el cementerio, mi hija hizo unas publicaciones de que íbamos a hacer una marcha para pedir la autopsia de Cami y la Ujú, publicó en grupos de San Guillermo, esos de compra y venta y todas cosas así, para que sepan. ujú. Entonces el día 16 de diciembre, a ella la enterramos el 12 de diciembre del 2020, el 16, me llaman a la noche para decirme que al otro día a la mañana la iban a venir a buscar para llevarla otra vez a Santa Fe y hacerle la autopsia. En Santa Fe. Le digo, sí, porque yo quería que sea un lugar neutral o acá en Buenos Aires, si ellos estaban Claro, seguros que ella se había suicidado, mandan el papel y la hacen acá, le confirman que se suicidó y ya está. claro. Pero no, la llevaron a Santa Fe, cuando la sacaron hasta se le rompió el cajón. Fue un momento muy doloroso. Llegamos el 17 de diciembre a Santa Fe Capital y ellos esperaban, la fiscal me dice que hay dos forenses, pero el que iba a realizar la autopsia era el doctor Patricio Ortega y que estaba con sospecha de que sí tenía COVID. Entonces, esperamos 5 días específicamente a ese forense. ¿Por qué si había otro? Si no era nada armado, ni tenían que Claro. cubrir nada. Mm. ¿Por qué no le hizo el otro forense? No, y esperaron 5 días con el cuerpo hasta que el doctor Patricio Ortega, la técnica del visceradora Fanny Vivas y el técnico en radiología y el viscerador Guillermo Giannakis le hicieron la autopsia y hasta el día de hoy, 2 años después, no me dijeron el resultado final de la autopsia. Solo dijeron el preliminar a una radio de Santa Fe que Mm. fue muerte por asfixias, por ahorcamiento, decían, como que ella se suicidó. Y nada más, solo eso, y a una radio encima le dijeron. Yo le reclamé a la forense, a la fiscal, y ella cuando hablaba conmigo era como que aseguraba que ella se suicidó. Y no le importaban los mensajes de ella diciendo que se quería ir. Ellas me decían que Cami no sufría violencia. eh, Ellos negaban todo lo que, como que ella no existió lo que ella se quería ir. Era que se suicidó y nada más. Y querían buscar un problema psicológico de ella, de que, a ver, que ella llevó un problema de acá para suicidarse un año y medio después, casi allá en Santa Fe. Claro, que suena como ilógico porque ponele que Camila haya arrastrado un problema, ponele. Pero Claro, ellos estuvieron un año y meses con ella, que podían haber sí, potenciado ese mal que ella tenía, ese problema que ella tenía, o lo podían haber, ¿no? Evitado. O sea que esto también claro.
es como de Sí, parte de ellos bastante confuso que digan una cosa así. Ahora, le hacen la autopsia, te dicen esto, lo pasan por una radio, una desprolijidad, un ocultamiento, un manejo ahí alrededor, desde la familia encubridora hasta, estamos hablando de policía, fiscales, estamos sí, nombrando gente que está supuestamente capacitada para hacer su trabajo correctamente, como para eso se les paga, para eso claro, cobran del Estado, muchos de ellos. Entonces, haciendo todo al revés, haciéndote pasar una tortura tras todo, otra, porque es una tortura tras otra, desde el último llamado de tu hija hasta la autopsia, hasta que te devuelven otra vez el cuerpo, sí, muchas desprolijidades. Cualquier persona que escuche esto se puede dar que acá se puede entender que algo está pasando, que algo se está ocultando, que alguien se está cubriendo, a alguien quieren proteger. Yo le sí, hablo especialmente en este momento a los fiscales que intervinieron en este caso, al futuro juez o jueces que estén a cargo de este caso también, a sí, los vecinos de esta gente que es peligrosa, eh, de no estar mirando para el otro lado cuando se asesina, o hasta ahora no lo podemos declarar, pero todo indica que algo pasa, porque si no, no tanto temor, tanto encubrimiento. Pero muere una sí, joven en su barrio, donde usted vive, sí, al lado, al costado, atrás, donde usted viva, al frente, y usted no hace nada tampoco. No ha escuchado gritos, no ha visto nada. Sí, seguramente sí, seguramente han escuchado gritos, han visto, tienen idea de quién vive ahí, saben quiénes viven ahí. Todos conocemos a nuestros vecinos, en especial en Argentina. Eh, sí, si ustedes están ignorando eso, ustedes también son cómplices. Me gustaría tocar un poco la fibra de los demás que no son empáticos y que no tienen idea de lo que esta familia está sufriendo o lo que Ana está pidiendo. eh, Justicia por su hija, porque acá necesitamos que haya justicia, Ana. Necesitamos que alguien, sí, no que alguien, que pague el que hizo y los que hicieron todo esto, y son muchos, ¿eh? Son muchísimas sí, personas. Hoy hablábamos con Ana fuera del programa un poquito para conocernos de que nosotros es como que hablamos a veces como que nosotras o nuestras hijas o las parejas tienen un mal matrimonio, una mala pareja o una mala suegra, o ¿no? Eh, y yo le decía a Ana, con el tiempo y por experiencias y por un montón de cosas, son psicópatas. Estas mujeres están criando psicópatas, porque ellas son sí, psicópatas. Ellas son las enfermas, porque Ana me comentaba que, y lo acaba de comentar, que su hija era hostigada por esta mujer también. sí, Estas mujeres son peligrosas. Ellas son las que crían a estas bestias, asesinas, femicidas, y la sociedad es la que lo está recibiendo. Y nosotros todavía tenemos así la tranquilidad de decirles, y es una mujer celosa del hijo. No, esta mujer no era celosa del hijo, esta mujer era una psicópata, porque si permitía que maltratara a tu hija, que hostigara a tu hija, y ella era cómplice de eso, es porque ella claro, está conforme con lo que crió, enseñó eso, y sí, si cumplió esto es peor todavía. Así que déjenme claro, decirle a los vecinos de Santa Fe, del lugar este, que ustedes tienen San gente muy Guillermo, peligrosa al lado. ¿Cómo se llama este lugar? San Guillermo, Pueblo Viejo. San Guillermo, Pueblo Viejo. Sí, Eh, porque San Guillermo se divide en dos y está la parte donde estaba Cami que se le dice Pueblo Viejo y del otro lado de la ruta está la otra parte de San Guillermo. exacto. Entonces ahí tenemos un problema, y un problema grave entre nosotros, entre la sociedad. Y eso es algo que tendremos que empezar a movilizarnos, porque no podemos seguir encubriendo como vecinos, como gente del pueblo, estas irregularidades que sabemos que en este lugar, y esto no está dicho por mí, no está dicho por Ana, está puesto, googleen en YouTube, van a encontrar que hay muchísimos casos en este lugar. Y con Sí, una particularidad así parecida
encubriendo, esto no, se ahorcó, se mató, se suicidó, todos suicidios, todos suicidios. Y Sí, todo el mundo, sí, ¿no? Entonces, todo el mundo callado mirando para otro lado. Tenemos que cambiar eso lo tenemos que cambiar. ¿Qué, totalmente. qué En estás este, pidiendo? Sí, decime. en este caso, la gente nos dice, porque empezaron a llegarle mensajes a mi hija por redes, a empezar a contar cosas, pero no querían que se diga el nombre, ni querían declarar porque tenían miedo, porque dicen que la policía hace y deshace a su antojo ahí en ese lugar, y nos decían que gente de bien cercanos a la casa no sabían cómo se llamaba Cami, siendo que hacía 1 año y 5 meses y un pueblo que todo el mundo se conoce, Claro. no sabían, la conocían por la chica del pelo rojo. Eh, no tenían diálogo nadie con ella, o sea que imagínate, pobrecita, no poder hablar con nadie. Obviamente todos nos enteramos cuando ya no la podíamos ayudar, cuando ya era tarde. Tampoco sabíamos que la suegra era tan así, yo solo sabía que quería que ella limpiara y que nunca era suficiente. Mm, Pero después nos empezaron a decir, por ejemplo, un caso. Cami era la que limpiaba la casa, lavaba la ropa y todo. Ella estaba colgando la ropa. Como a las mujeres no le gustaba cómo estaba la ropa, la descolgó, le dijo que ella no sabía hacer nada, se la tiró al piso, que era de tierra, y Cami tuvo que levantarla, volverla a lavar, volverla a colgar, y acompañado de todo esto, muchas cosas que le decía. Y siempre agrediéndola, siempre tratándola mal. Una señora dice que otra chica nos contaba que su abuela la había visto una semana antes porque este muchacho supuestamente trabajaba en la municipalidad del pueblo ujú, y tenía que encargarse, hay como un campo grande que ellos dicen como una plaza, que tiene árboles, un espacio verde. Tenía que cortar el pasto, arreglar los árboles, y él la llevaba a Camila que le haga su trabajo, que de casualidad sí le daba una botella de agua, y que Cami tenía todas las manos ampolladas. Se la alcanzó a ver esta señora, dice, una semana antes, que se acercó y le preguntó de dónde era, porque no la conocía. Y Cami le habrá visto, le habrá recordado a su abuela, a mi mamá, le preguntó por ella, pero ahí apareció Damián, porque ella no podía hablar con nadie. Enseguida lo vio y agachó la cabeza y no habló más. Eh, Después dicen que a la noche no se podía dormir de los gritos y los ruidos, eh, que a veces la veían con golpes. También sé de una persona que era amiga de la familia y Cami le contó que él le pegaba. Y esta mujer, porque mujer, lo minimizó y dijo que es normal porque su hijo y su nuera también se cagan a palo. Esas fueron las palabras. Y en vez de ayudarla, es como que lo contó al aire Esto porque es no como la ayudó. naturalizar, naturalizamos todo lo que decíamos recién, naturalizamos las suegras hostigadoras, naturalizamos la pareja que te habla fuerte, te grita en la calle, te tironea, Sí, naturalizamos y ahí está el riesgo. ¿Sabés qué? Escuchándote, después de tanto tiempo de escuchar muchos familiares de víctima y de casos, también acá hay que tener en cuenta una cosa, acá había un delito que también es el de trata, porque sí, las mujeres de la trata no es solamente porque las secuestran, las llevan a prostitución, también la trata implica esto del maltrato a la persona para someterla al trabajo forzoso dentro de una casa sí, o en un campo o lo que sea. Eso es trata también. Y eso habría que tenerlo muy bien en cuenta también cuando comience, cuando se pueda procesar a esta gente, enjuiciar, no solo por el femicidio de tu hija, sino también por trata. Ellos estaban abusando de tu hija, de su trabajo, de su físico, de toda su humanidad, en cierto modo, para hacer los quehaceres de la casa de forma agresiva, porque una cosa es que colaboremos en la casa y otra es ser obligado y claro. hostigado y amenazado por hacerlo. Y estos testimonios que vos acabas de dar condicen mucho con el tema de la trata. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, Ana. Sí, Esta gente también estaba me dicen sometiendo. que ella estaba
sí, que estaba, una persona le dijo a mi hija que ella no era nada que ver a lo que llegó, que Claro, estaba muy delgada, muy claro. claro, y Melina, mi hija, me decía, porque a veces ella sabía que no comía, pero pensaba que era porque se enojaba y era un capricho de ella, porque ella era la más chica de mis hijos. Era la única hija que tenía con mi marido en común y la más mimada, entonces pensaba que era un capricho de ella, que por eso no comía. Y cuando después, cuando la gente le empezó a contar todo, ahí empezamos a atar todo y dijimos, no, cuando ella quería que la vayamos a buscar y después nos cancelaban, sería él. Cuando ella no comía era por lo mal que estaba, que la trataban, no porque Seguro, ella no quería comer. seguramente sí, Y bueno, seguramente. ella perdió el embarazo también. Mm, El mismo año que fue, a fines de ese año, en noviembre, ella había quedado embarazada y lo perdió. Y pensábamos que era una pérdida espontánea y ahora veo, no, eso habrá sido el maltrato. Y ella decía que la suegra no quería que tenga hijos, porque si ella quedaba embarazada se tenía que volver a Buenos Aires, decía. No la iban a dejar volver, pero así la tenían con eso. Y no, cuando pasó esto, todo, mm, ella ese día le dijo a la hermana que no sabía si estaba embarazada también. Así que no sabemos tampoco tampoco lo sabes si porque estaba o no, no está. exacto, tampoco lo podés saber. Em, Sí, Realmente, Ana, esperamos que sea de ayuda todo lo que estás contando, este espacio, para que lo pueda ver no solo Argentina, sino los demás países que nos acompañan. Más de 44 países nos acompañan viendo nuestra programación. Esperamos que alguien tome medidas y pueda tocarse el corazón, sobre todo en aquel pueblo y sobre todo en Argentina. Alguien que pueda ayudar a Ana y a su familia a desenmascarar a esta familia de nefastos que sometían a esta joven a no solo a trabajos forzosos en el hogar, sino también a todos los maltratos que puede recibir una persona, que puede ser el psicológico, el físico, el emocional, el económico, y el social, yo sacándola creo que de hay, todos lados. Sí, yo creo que, ¿sabes que se comunicó una chica que dice que había sido pareja de él anteriormente, pero que en este caso él viajó acá, ¿viste? A vivir con la chica un tiempito. sí, Y estando en la casa de la chica la maltrataba, le claro. rompía cosas y no quería que hable con sus hermanos, Es un psicópata, abusaba de ella. claro, es un Sí, psicópata, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, ella no Cada vez, decía nada porque dice que él la amenazaba de claro, que iba a subir intimidad de ella a las redes sociales. seguramente Así que a no sé si no le Camila, haría cosas claro, así a Camila también. seguramente él abusaba de Camila y la tenía amenazada. Eh, Estos psicópatas, por eso no es ni tu culpa Sí, ni la de Camila. Son estos psicópatas que le cambian la cabeza a las personas, que logran manipular de tal grado que la persona está totalmente sometida. Y, y esto es lo que tenemos que sí, parar. A esta clase de gente manipuladora, narcisista, psicópata, empezando por estas madres que son las que apañan a estas situaciones. Generalmente las madres de los femicidas los están apañando, porque ellas son iguales. Ellas dan ese mismo trato a sus esposos. Eh, sí, Esperamos realmente, Ana, realmente yo te agradezco enormemente esta oportunidad que nos has brindado en Valientes Mujeres para poder conocer el caso de Camila. Eh, Me gustaría gracias a vos. no, por favor, nosotros estamos para ayudarte, para brindarte nuestro espacio, nuestro tiempo y y lo que podamos y comunicarte con todas las personas que puedan darte una mano y te puedan ayudar. Pero me gustaría que les dejaras un mensaje al mundo y en especial un mensaje para Argentina y para esta gente de este pueblo. Bueno, Ana, ¿te había quedado algo más para aclarar antes de tu mensaje final? Que queremos agradecerte entonces por estar con nosotras, por haberte confiado de Mm, nuestra página. Estamos agradecidos de poder tenerte con nosotros y darte una mano en lo que podamos. Y sé que tenías algo antes para decir y nos gustaría después que dejaras tu mensaje al mundo, a Argentina sobre todo y a este pueblo en pedido de justicia de Camila. sí. Sí, lo que me gustaría también contar es que cuando nosotros ya habíamos salido de acá,
porque apenas mi hija me cuenta que por un mensaje de WhatsApp, Damián le había dicho que Camila se había ahorcado, porque así nos mandó a decir por un mensaje de WhatsApp, después de no contestar por un montón de tiempo, que Cami se había suicidado, ahorcado, con un llanto falso totalmente, que al escucharlo se dan cuenta. La hermana, policía, nos llama y me dice de que si yo sabía cómo trasladar el cuerpo. Yo le digo que no, ni sabía nada de estas cosas, que si ella me podía ayudar desde ahí de Santa Fe, averiguarme cómo yo podía trasladar a mi hija para Buenos Aires. Y ella me dice que me iba a averiguar. Eso pasó a las 3:04 de la madrugada. A las 13:51, menos de una hora, me vuelve a llamar y me dice que no hacía falta que vayamos. Cuando yo escucho eso, pongo el altavoz, porque yo estaba en un vehículo yendo con mi marido. Y dicen, mi marido escuchaba y me decía que le mande mis datos y el lugar donde yo quería que ella me mandara el cuerpo de Camila y sus cosas para descartar todo rápidamente, sin necesidad de que yo vaya. Claro, querían, mientras más rápido descarten el cuerpo y nadie se entere, mejor. Claro. Mi marido escucha y le dice, no, de ninguna manera, ya estamos viajando para allá. Y ella agarra y le dice, no quiero discutir. Y él le dice, yo tampoco quiero discutir, pero quiero saber qué pasó con mi hija. Y Ah, ella dice, bueno, los espero acá con el traslado. Y corta. Nunca dio la cara. Se ocultaron, ya ahí se nota que están ocultando algo. Y sí, como te dije hoy, si es como ellos me dicen, que me muestren la cámara, y como yo le dije a la fiscal, que me muestre la cámara bien, que se vea nítido, que Cami está yendo sola con el balde de 20 litros a suicidarse, y me tapa la boca en cierta forma, claro. pero no la muestran porque ahí se tiene que ver cómo ellos sacan el cuerpo de la casa, porque hay gente que dice que lo vieron sacando bolsas negras en una carretilla esa noche, que ahí llevarían a Cami, porque como Cami era pesada, claro, la subieron ahí y la descartaron el cuerpo. Mm. eh, Todas las irregularidades que yo digo, no es porque yo soy la mamá y estoy buscando. Nosotros nos comunicamos con el fiscal regional de Santa Fe por medio de un email, diciéndole todo lo que nosotros veíamos mal en esto, y él analizó, nos respondió después. De hecho, cambiaron esa fiscal. Y no es normal que sin tener un abogado ni nada, un fiscal regional cambie. Se dio cuenta de que de verdad estaban todas esas irregularidades, que algo había ahí. Pero pusieron a otra que no tiene el teléfono, la doctora Fabia Burela. No, nada, ya en febrero hizo 2 años que está también, va a ser ahora, perdón, estoy con la fecha en mi cabeza, va a No, ser 2 años que está y nada, solamente un Zoom, cuando yo llamo no atienden, no, nunca más nada, nada. Eh, Así que yo quiero pedirle a la gente de ahí, de ese pueblo, que son familiares también de víctimas y que conviven con gente así psicópata, asesina, eh, que no tengan miedo, porque con el miedo van a vivir toda la vida con esa gente ahí, con esa clase de lacras, eh, tanto las personas psicópatas y asesinas como la que cubren, porque nos han llegado también datos que el asesino de mi hija y la madre estuvieron reunidos en la casa de la jueza, de Gabriela Weiss. Si se conocen todos, claro, ahí ¿qué nos van a ayudar a nosotros? Todos cubren, pero la gente tiene que unirse porque es la única manera de limpiar de esa clase de gente, que nos ayuden, que se ayuden, porque yo estoy lejos a 1000 kilómetros, pero son ellos los que conviven día a día con esa clase de gente, que no se sabe cuándo pueden hacer algo y contra quién pueden hacer algo en cualquier momento. Nadie está exento de nada y lamentablemente
todos los que están cerca corren riesgo teniendo esa clase de gente. Y hay que enfrentarlos. Yo sé que para ellos es difícil porque conviven con ellos ahí, pero si se unen, si son muchos contra ellos, no van a poder. Ellos tienen que ponerse firme en querer vivir tranquilos, no cubrir estas cosas, porque Cami y las otras víctimas merecen justicia, merecen que se sepa la verdad, así como mucha gente de ahí sabe que a Cami la mataron, porque toda la gente que nos habló nos decían, a Cami la mataron. Nadie dijo Cami se suicidó. Él al otro día estaba fuera de la casa sentado con 3 chicas tomando, como si hubiese sido un perrito que murió o que mató, porque fue él el que la mató, como si nada. ¿Qué pruebas, qué más quieren para darse cuenta de que él mató a mi hija, él y su mamá? Esto se tiene que saber, tienen que hacer justicia, tienen que ayudarme a que se sepa toda la verdad y a limpiar el pueblo de tanta lacra suelta que hay por ahí, tanto como los que tienen el poder de cubrir, como los psicópatas y asesinos que hay sueltos ahí. Y le pido eso, que me ayuden, que no tengan miedo, porque yo sola contra ellos, si estoy acá no puedo, me tienen que ayudar, aunque yo voy a seguir porque yo sé que a Cami la mataron. Cami quería volver a Buenos Aires, no quería suicidarse, ella quería vivir, quería su libertad de vuelta, y ellos le sacaron la libertad, ellos la tenían encerrada, y ella era una persona muy buena, no merecía, nadie merece, pero ella era una persona muy especial. Si uno mira la foto, se da cuenta mirando una foto que se notaba que era buena. Sus ojos te decían eso. No tenía maldad para nada. Ella hasta ese día, decía que no quería molestar a nadie para irse de ahí. Igual, así todo, le arrancaron la vida, con 20 años nada más. Y yo necesito que se haga justicia para Cami. Ahora, en 4 días, ella tendría que cumplir años y ya es el tercer cumpleaños que no la tengo. El tercer cumpleaños que no está, que no la puedo saludar, no la puedo abrazar, no nada. Yo necesito justicia para Cami y que todos sepan lo que se hace en ese pueblo. Antes de la muerte de Cami hay muchas muertes más que quedaron en nada. Se tiene que hacer justicia. Cami merece justicia. Ana, queremos desearte lo mejor, queremos decirte que tus palabras no han sido en vano, al menos en nuestro espacio, que vamos a transmitir Muchas para gracias. que todo el mundo conozca y sepa, para que en Argentina se tenga en cuenta que son muchas las víctimas que hay, son muchos los familiares de víctimas que aún están pidiendo justicia, como Ana y su familia, como su esposo, a quien le enviamos también nuestro cariño y nuestro afecto. Queremos hablarle a este Muchas gracias. San Guillermo, me dijiste, viejo, para Sí, que pueblo viejo. pueblo viejo, reaccionen, reaccionen. Si ustedes tienen temor, el temor lo único que va a hacer es que haya más víctimas. Piensen en el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus hijas, de quienes los rodean. Nadie está exento a la mano de gente que no tiene escrúpulos. Que todos aquellos que participaron sean condenados, que los nombres salgan a la luz y que la vida de Camila se demuestre que valía la pena. Todos valemos la pena. Pero hoy Ana necesita que nosotros hagamos valer a Camila. No nos olvidemos de ella. Esperamos que les haya sido de utilidad, que les haya gustado este programa, que puedan ayudar a Ana. Si quieren contactar por alguna forma para poder darle una ayuda, pueden hacerlo a nuestro canal directamente, van a nuestra página y ticlean en los WhatsApp que encuentran. El de Estados Unidos es mi teléfono directo, el de Argentina mi colaboradora Alejandra y de México también mi colaboradora Alejandra. Cualquiera de nosotras va a poder responderles y darles los datos de Ana para que ustedes puedan comunicarse con ella también, para que podamos entre todos ayudarlos. Seamos una sociedad con conciencia, seamos una sociedad con moral. Eso nos hace mejores personas. Eso va a lograr que estas cosas empiecen a cesar. No seamos encubridores. Vecinos, no encubran más asesinos.
Muchísimas gracias, los dejamos entonces con un fuerte abrazo, un beso en especial a vos, Ana. Mucha fuerza, aquí estamos, Muchas gracias. que seguimos en contacto y esto es todo por hoy. Así que les mandamos un beso, estén donde Te estén, a donde agradezco se mucho. encuentren, Muchas en gracias. el país que estén. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bye bye. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.